Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Bienvenidos al episodio 14. Hoy vamos a hablar de mis primeros ordenadores. Hoy en día, en la sociedad actual, prácticamente pensar en una casa, en un hogar en el que no haya algún tipo de ordenador, ya sea un ordenador portátil, un ordenador personal, una tablet, móviles, todo esto es impensable hoy en día. No solo habrá uno, habrá varios. Habrá varios móviles, habrá consolas, habrá de todo. Pero en los años 60 no había nada de esto, no existía nada de esto y tardó un tiempo en llegar. Aunque ya había ordenadores, sobre todo estos se usaban a nivel empresarial o para temas científicos, universitarios y cosas así. El ordenador no estaba al alcance de la gente, no estaba en los hogares, no lo tenía la gente en su casa. No fue hasta 1980 que llegó el primer ordenador que se extendió por los hogares, el ZX81 Spectrum, un ordenador con 1K de memoria. Voy a repetir, 1K de memoria, y ni disco duro ni nada que se le pareciera. Pensad que hoy en día esa memoria no la tiene ni vuestro reloj. O sea, 1K de memoria no es nada. Y entonces ya había un ordenador que funcionaba con esta memoria. El primer ordenador que yo llegué a tocar no era mío. Era de mis amigos Oscar y Mario. Era un Dragon 32. Con una pantalla monocroma, con cosas muy sencillitas. Yo recuerdo haber jugado con ellos a un juego que creo que se llamaba El Valle, un juego muy sencillito, pixelado, que era una especie de juego de rol, que en su momento, cuando lo jugaban ellos, me parecía que iba infernalmente rápido, porque había que tomar decisiones de cuándo atacabas y cuándo te defendías y qué hacías. Y yo los veía jugar a ellos y pensaba, que esto es demasiado rápido. Y a la que jugabas un poco y te acostumbrabas, lo que te parecía entonces es que era muy lento, porque te quedabas esperando a que el ordenador te diera la respuesta para poder seguir adelante. No fue hasta 1984 que tuve mi primer ordenador en casa, un ZX Spectrum 48 Plus. 48 de 48K. Habíamos evolucionado, ya no teníamos una K, pero solo teníamos 48K, pero en aquel momento parecía una maravilla. Se alejaba un poco del primer ZX Spectrum 48, que era con un teclado así más de goma y más sencillo. Este parecía un teclado más serio, aunque en realidad era igual de sencillo, solo que daba más vistosidad. Tenía un monitor, bueno, de hecho era un televisor en blanco y negro para conectarlo y ver en él los gráficos, y un cassette para cargar los programas, porque los programas se cargaban por cassette, eran cintas de cassette. Tú las ponías, las cargabas, se llenaba la pantalla así, aparecía el logo y se llenaba de rayitas a los lados, de colores, y se oía un ruido que luego recordaría los ruidos que hacían los modems, que ya os hablaré más adelante de esto, y tenías que esperar a que se cargara. Cuando se cargaba, ¡pum!, aparecía el programa. Normalmente era un juego, había algunos programas que no eran, pero yo en aquel tiempo, por lo que estaba, era por juegos. Solo podías tener un programa cada vez. Si se iba la luz y pasaba cualquier cosa, adiós. Evidentemente, nada de salvar partidas, nada de volver a empezar desde donde lo habías dejado, todo eso no existía. O sea, jugabas lo que jugabas en ese momento y hasta donde jugabas en ese momento. Gráficos muy sencillos, de 8 bits, 8 colores básicos, y ya está, nada más, muy pixelado, muy sencillito, pero en aquellos 48K se llegaron a hacer auténticas joyas de la programación, que hoy en día aún se hacen programas basados en aquellos míticos programas, como por ejemplo Élite, en el que llevabas una nave espacial que iba surcando los sistemas solares de uno a otro, comerciando, enfrentándose a naves enemigas, a cazarrecompensas, a piratas que intentaban conseguir su carga, o convirtiéndose ella misma en una nave pirata que se dedicaba a asaltar otras naves. Hoy en día, hace unos meses, apareció una versión moderna de Élite, Élite Dangerous, basado en aquel mismo concepto. Muchísimos sistemas solares, varias galaxias diferentes. Por lo menos yo no llegué nunca ni a la mitad del juego, era larguísimo. O por ejemplo Lord of Midnight, otra maravilla de la estrategia, que recordaba muchísimo a Señor de los Anillos. Empezabas con cuatro personajes que se iban distribuyendo por un mapa, intentando reclutar más gente para enfrentarse a los ejércitos de un señor oscuro que avanzaba
hasta hacia la fortaleza final, donde si conseguía derrotar a esa fortaleza, vencía al jugador, mientras que si se le conseguía contener, vencían los jugadores. Había dos maneras de conseguir la victoria, una era la manera estratégica y otra era lanzando una corona de hielo en un sitio, ¿os recuerda algo? Un anillo y a cierto hobbit, pues eso. Aunque también lo jugaba yo aquí en casa, lo habíamos llevado a jugar en casa de mi amigo Jimeno, en su casa, llevando cada uno de los personajes que salían y cambiándonos de asiento cuando teníamos que jugar nuestro turno. Y así muchos más. El primer juego de Alien que yo recuerdo haber jugado también lo jugué de Spectrum, con el sonido de las esclusas que se abrían y se cerraban y de los pasos del Alien por dentro de los conductos de ventilación que te ponían los pelos de punta, con aquel sonido ridículo que tenías que salía del aparato. O el dictador, que era todo conversacional y llevabas a un dictador que intentaba mantenerse en una república bananera a toda costa hasta el último momento consiguiendo la máxima riqueza. Lo que por aquel tiempo pareció una maravilla. Por entonces yo ya estaba en el club de juegos, que cosas de las que ya os hablaré, y ya jugaba juegos de estrategia y por fin tenías un enemigo con el que poder jugar a cualquier hora. Y recuerdo dos programas, el de la batalla de Arnhem y creo que se llamaba Desert Rats, que era en el norte de África, en los que te enfrentabas al otro bando, podías llevar el bando alemán o llevar el bando de los aliados, intentar vencer los escenarios que te presentaban. Todo esto yo lo veía en blanco y negro, en mi televisor en blanco y negro. El primer monitor en color que yo vi, lo vi en casa de mi amiga Cristina Macía, ella tenía también un Spectrum, pero tenía un monitor en color, y allí pude disfrutar del juego que se ha comentado antes, el Elite, a todo color, a todos sus 8 colores, y verlo de otra manera, verlo con más intensidad, y otros juegos que pude ver allí en su casa. Spectrum siguió evolucionando y más adelante sacó el Spectrum 128, pero yo ya no me lo compré. Sin embargo, sí que cometí el error de comprar un juego que tuvo mucha fama, La Bahía del Crimen, basado en la novela del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Yo me compré el juego muy ilusionado porque estaba muy bien criticado en las revistas, y me puse a cargarlo. Noté que tardaba bastante más en cargar de lo que yo me esperaba, y cada vez que acababa de cargarlo se reseteaba y volvía a empezar. Era súper raro, yo no entendía lo que pasaba, hasta que me di cuenta de lo que pasaba realmente es que me había comprado un juego para 128 y claro, mi ordenador pobrecito no daba para eso. Con Spectrum, manejando su complicado teclado en el que cada tecla tenía múltiples funciones, intentabas hacer tus primeros programas de BASIC que salían los listados en las revistas y conseguías hacer chorraditas, una calculadora y cositas súper sencillas, y ya te sentías un gran programador y un gran hacker cuando en realidad no sabías hacer una mierda. En 1977 llegó la evolución. Me compré un Commodore Amiga 500, con 2 disqueteras, con 512K de memoria, con un monitor en color. Y con color de 16 bits. Era un cambio radical, era una maravilla. O sea, los juegos cobraban una vida que hoy en día seguirían pareciendo ridículos, pero en aquel tiempo era como estar viendo una película. Recuerdo que cuando lo compré, también compré mis primeros disquetes de 3,5. Me acuerdo que en la tienda que los compré me dijeron, ¿los quieres llenos o vacíos? Y yo, lo que mirando, ¿qué quieres decir? No, yo te los puedo dar vírgenes, limpios, o si quieres te los doy con algunos jueguecillos ya dentro. Entonces, claro, evidentemente dije, hombre, venga, póngame 2 cajas. Y así fue como descubrí los primeros virus, porque en el Spectrum, claro, esto no sucedía, pero en el Amiga, cuando cargabas un disco con virus, jugabas ese juego, quitabas el juego, cargabas otro disco sin haber reseteado y jugabas ese juego también, te encontrabas con que se iban infectando los disquetes. Y a los pocos días ya no tenías disquetes que funcionaran. Cada vez, o sea, a raíz de eso, lo que tenías que hacer cada vez que acababas un juego, apagabas el ordenador, volvías a encenderlo, metías el disquete nuevo y así. Por lo menos si había uno que no estuviera infectado, no se veía infectado por otro que sí lo hubiera estado. En Amiga, sobre todo, también me dediqué a lo mismo, a jugar. Era sobre todo para lo que estaba pensando el programa, aunque Amiga ya tenía más software para trabajar, software de gráfico y cosas así, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo fui por faena. Y descubrí grandes juegos que han quedado marcados con letras doradas en la historia de los juegos de ordenador, como por ejemplo los juegos de LucasArts, como Monkey Island, un juego maravilloso, divertido, ingenioso, con unos gráficos estupendos, con un guión muy inteligente, al que muchos jóvenes de mi generación le dedicamos horas y horas hasta conseguir acabarlo, la primera parte y la segunda parte. O Indiana Jones y la última cruzada, también de LucasArts, otra maravilla de juego, también siguiendo el mismo sistema que de Monkey Island, pero siendo fiel a lo que era la película.
o los maravillosos Lemmings con esas pantallas rompecabezas que te volvías loco para intentar acabarlas según ibas, cada vez avanzabas y cada vez eran más difíciles. Populus, donde tenías el poder de un dios sobre tus súbditos y podías elevar y hundir terrenos, destruir a tus enemigos, crear volcanes, lanzarle rayos. De este también hace poco ha salido una versión más modernizada, creada por el mismo creador de entonces. Como rolero, que también era ya por aquellos tiempos, jugar Dungeon Master o jugar Age of Beholder, llevando un grupo de 4 aventureros que se metían en un dungeon a conseguir tesoros y a matar al bicho final, que si no me acuerdo mal en el primero, en Dungeon Master era un dragón, y en Age of Beholder era un Beholder, evidentemente. Un bicho del que ya os hablaré cuando hablemos de juegos de rol, tendréis que ser pacientes. También con el Amiga probé mis primeros juegos deportivos. Ya por entonces era muy aficionado al fútbol americano y me encantaba el TU Sport Football y el TU Sport Basket, que venía mi amigo Goro muchas veces a casa a jugar conmigo y nos pegamos aquí unas partidas de narices, el uno contra el otro. Y en 1986 llegó mi primer PC, un 386 con 512K de memoria, que posteriormente fue ampliando, pero que no llegó a mucho más de 1 mega, si no me acuerdo mal. Pensad que los discos duros, el disco duro donde se guardaba toda la información, tenía 20 megas. 20 megas, que hoy en día eso no es nada. No te vale para guardar prácticamente ni una foto. Pues entonces estaba todo ahí dentro. El sistema operativo y todo lo que le metieras dentro. Tenía 2 disqueteras, una disquetera de 3,5 y una disquetera de 5,25, que se usaba poco ya, porque por aquel tiempo ya este tipo de discos no se usaba demasiado, pero todavía estaba ahí. Todavía se solía tener un disco de arranque en 5,25 por si las cosas iban chungas. No había nada de gráficos. Hoy en día, quien trabaja desde terminal, normalmente desde sistemas operativos como Linux, lo hace voluntariamente porque le gusta trabajar desde terminal. Entonces, que no había otra cosa, había MS2. MS2, tú arrancabas el ordenador y después de unas letritas te tenías tu cursor, normalmente con la letra C, que señalaba el disco duro que tenías, y a partir de ahí lo tenías que ejecutar todo. Podías tener algún programa de ayuda, como por ejemplo el comandante Norton, una maravilla de programa de gestión de ficheros, que te permitía también ejecutar ficheros, ver gráficos y cosas así, mover ficheros de un lado a otro. Pero, por lo demás, todo lo manejabas a través de comandos. Y así fue hasta que llegó Windows 3.0, que te daba un entorno gráfico, pero a pesar de que seguías arrancando en MS2 y entrabas dentro de Windows y desde allí podías gestionar algunos programas. Aunque seguí usando el PC sobre todo para jugar, hay que reconocer que aquí ya empezaba a haber cosas más serias. Había los primeros procesadores de textos, como por ejemplo el WordPerfect, que ahora está prácticamente desaparecido, pero que entonces era uno de los más usados. O la primera hoja de cálculo que yo recuerdo haber usado, que era el Symfony, que era muy complicada de usar, igual que el WordPerfect, pero que cuando conseguías dominarlo un poquillo, conseguías hacer cosas bastante chulas. Había que empezar a tener los primeros antivirus, porque aquí los virus ya iban en serio. Y hablar de juegos del PC es complicado, porque como he tenido bastantes PC, llega un momento en que pierdes un poco la noción de con cuál has jugado uno o con cuál has jugado el otro. Yo recuerdo sobre todo uno que apareció por entonces, que tuvo muchísimo éxito y que luego tuvo edición tras edición, que fue el PC Fútbol, un juego español, que era de la liga llevabas un equipo de la Liga de Fútbol Española y ibas jugando partidos y subiendo en la clasificación, y luego más adelante podías fichar, modificar el campo, cada vez lo fueron haciendo más complejo. Yo lo jugué al principio y luego lo dejé un poco de lado. Juegos como Carmageddon, en el que fue muy polémico en su momento porque llevabas un coche y ibas atropellando gente y te daban puntos para atropellar gente. O el X-Wing, que ya os lo mencioné en su momento y os enseñé la caja cuando hablamos de la Guerra de las Galaxias. El primer Civilización, el UFO. Podría estar nombrando juegos de aquí al año que viene, porque he tenido y he jugado un montón. Pero básicamente, estos son los primeros ordenadores antes de que llegara, del que os hablaré la próxima vez, y con él el primer módem que llegó a casa y abrió mi ordenador al mundo y a las redes. Por hoy, eso es todo. Ya sabéis lo que toca, lo de siempre. Y nada más, os espero el sábado que viene. Bueno, lo de siempre, que si queréis podéis dejar comentarios aquí en las redes sociales, preguntarme lo que queráis, correos, tarjetas de felicitación, lo que queráis. Apa, deu, hasta el sábado que viene, deu.